Continuamos con la práctica 5, segunda parte de códigos convolucionales. Vamos a ver el ejercicio 5 que trata sobre la decodificación con el algoritmo de Viterbi. Nos propone que utilicemos el circuito o el código convolucional que vimos en clase, que es los que corresponden al ejercicio, al ejemplo de la teoría, que es este que ven acá. Como vemos, es un código que tiene tasa 1 medio, tiene un largo de restricción k igual a 3, lo que me da un número de estados igual a 4, ¿no? Dependiendo de cuáles son el estado de estas dos etapas, es el estado del código. Fíjense que el trellis que corresponde a este código es el mismo que viene en la teoría, lo pueden calcular ustedes de vuelta, y es este que tenemos acá. Y lo que nos dice es que tenemos la siguiente situación. Nos transmitieron una secuencia de símbolos, que acá estoy llamando RDI, que está compuesta por un término que es SDI, donde esos serían los símbolos, que tienen amplitud, fíjense que sería como un BPSK, un sistema antipodal, que tiene símbolos más menos 1, son equiprobables e independientes, y además tenemos un término de ruido que tiene media nula y una dada varianza. También lo modelamos como I y D. Lo que me dicen es lo que se transmitieron fueron todos unos, que yo estoy suponiendo que corresponde a una secuencia de bits todos ceros. Y sin embargo a mí lo que me llegó es esta secuencia que tengo acá. Como ven, precisamente se le está sumando ruido, bueno, me da cualquier valor alrededor de 1. Si miramos, hacemos el scatter plot, lo que deberíamos haber recibido es esto que está en azul, digamos, todos los símbolos en 1, y sin embargo me está dando a veces mejor, a veces peor, e incluso acá vemos 3 situaciones en las cuales se cruza el umbral, lo que implicaría un error de símbolos si yo aplicara la decisión en ese momento. Fíjense que eso es lo que definimos acá. Si usamos decisión dura, es decir, tomamos la decisión de cuáles son los bits recibidos antes de hacer la decodificación, entonces ahí lo que vamos a determinar es que a mí lo que me llegó fue 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y después todos ceros. Esos 3 unos son estos símbolos que corresponden acá. Vamos a ver cómo afectan esos errores entonces a la decodificación. Recuerden que lo que nosotros deberíamos decodificar es toda una secuencia de fuente. Fíjense que esto es una secuencia de código. Ya una vez que hicimos la decisión sobre los símbolos recibidos, esa es la secuencia de código. La tenemos que pasar, utilizando el algoritmo de Viterbi, a la secuencia de bits de fuente. Lo que vamos a ver es cómo afectan esos errores en el canal a nuestra demodulación, a nuestra decodificación del código. Si ahora, entonces vamos a ver cómo se calcula precisamente o cómo es el procedimiento para hacer la decodificación. Partimos entonces que tenemos esta secuencia, que es la misma que dijimos recién, producto de aplicar decisión dura sobre los símbolos recibidos, y usamos como métrica para ir contando qué distancia tiene un camino con respecto a los demás, la distancia de Hamming. O sea, comparamos cuántos elementos distintos tienen las secuencias. Entonces recordamos, utilizamos para hacer el Viterbi el diagrama de trellis, partiendo del estado 0, suponemos que venimos de 0, entonces los únicos dos caminos posibles estando en 0 es mantenerme en 0 o pasar el estado B. Eso le corresponde corresponde a una salida 0, 0, y pasar de A a B corresponde a una salida 1, 1. Entonces si comparamos los bits que a mí me llegaron, que son 0, 0, con lo que sería ir por este camino o ir por este camino, ahí podemos hallar las distancias acumuladas e ir viendo, bueno, cuál es el camino más verosímil. En este caso, la distancia de Hamming con respecto a la salida de esta rama es 0, y la distancia de Hamming con respecto a esta otra salida es 2. Entonces ahora pasamos a la segunda instancia. En esta segunda instancia, si hubiésemos seguido por este camino, nuevamente tenemos estas dos posibilidades. Pero como ahora podríamos llegar a estar en el estado B, bueno, podemos ir de B a C o de B a D. Para cada uno de estos 4 caminos calculamos la distancia de Hamming acumulada. Fíjense que en este caso ahora, como apareció el error, el 1 de acá, la rama que realmente es la que se transmitió ya no tiene más distancia 0, como venía siendo, sino que ahora tiene distancia 1. ¿Por qué? Porque hubo un error acá. Entonces comparamos 1, 0 con 0, 0, bueno, distancia 1. 1, 0 con 1, 1, distancia 1.
Y fíjense que como antes venía en 0, directamente ese es el acumulado. Ahora, si comparamos con el camino que va de B a C, fíjense que no hay distancia, es distancia 0, porque tenemos la salida que correspondería a este camino es la que me llegó. Entonces, directamente es 0 más 2, 2. Y en este caso sería exactamente lo opuesto, donde tengo distancia 2, porque estoy comparando 1, 0 con 0, 1, más 2, 4. O sea, hasta ahora el camino que está más alejado del que yo recibí es el que va de A a B y de B a D. Y los que tienen menor distancia es el que se mantiene todo en A, que es el que me corresponde, el que se transmitió, y también el que va de A y de A a B, porque tienen distancia 1. Hacemos la tercera instancia y acá nuevamente tenemos otra vez el error, un 1 presente en la secuencia recibida, y calculamos ahora, ya tenemos todas las ramas posibles porque ya llegamos a todos los estados, entonces a este ya es el trellis completo. Y nuevamente calculamos las distancias acumuladas, esto verifiquen ustedes que está bien. Y ahora ya llegamos a una situación en la cual podemos comparar. Fíjense que en cada uno de estos estados están llegando por dos caminos distintos. Lo que hay que hacer es eliminar aquellos caminos que están llegando al mismo punto que tienen mayor distancia. Entonces por cada uno de estos, fíjense que lo que hacemos es, bueno, entre el 2 y el 3 elimino el 3, entre acá el 2 y el 3 elimino el 3, entre el 1 y el 6 elimino el 6, entre el 3 y el 4 elimino el 4. Y fíjense lo que está sucediendo, que al estar eliminando estas dos ramas, se elimina esta, y al estar eliminando estas dos, se elimina esta también. Y nuevamente, al eliminar estas dos, se elimina esta. Entonces, a todas estas que están en líneas punteadas las podemos borrar directamente, y lo que obtenemos es lo siguiente. Fíjense que acá, en esta primera secuencia de 2 bits, como ya no hay ningún otro camino alternativo que pueda llegar a corresponder a lo que a mí me llegó, ya podemos decir que este bit está demodulado o está decodificado de forma óptima y utilizando el criterio de máxima verosimilitud. ¿Cuál es el bit que corresponde a ese? Es 0, porque fíjense que como tiene línea gris, corresponde un bit de fuente 0, entonces ya estoy diciendo, bueno, estos dos bits de canal 0, 0 corresponden a un bit de fuente 0 y no tengo, y es la mejor estimación que puedo hacer en este caso. Bueno, tienen que seguir haciendo precisamente esto lo voy a pasar medio rápido, pero se los dejo acá puesto para que verifiquen que ustedes les diga lo mismo, pero es ir repitiendo el mismo procedimiento. Entonces fíjense que nuevamente desplegamos todas las distintas ramas del trellis, comparamos y borramos, y así vamos repitiendo. Fíjense que para cuando lleguen al final se van a haber eliminado varios caminos, pero obviamente como la secuencia queda trunca, digamos, fíjense que acá nos dieron esto, pero en realidad, pero en una aplicación esto seguiría, fíjense que son muy pocos bits. Bueno, llegamos hasta acá y únicamente demodulamos de forma óptima, utilizando el criterio máxima de verosimilitud, el primer bit. Después todo lo demás, como tenemos distintas alternativas, no tenemos una respuesta única, no podemos decir que se está demodulando de forma óptima. Pero si nos dijeran, bueno, si tuviésemos que cortarlo acá y decidir, optaríamos precisamente por el camino que tiene menor distancia. A pesar de que no está demodulado de forma óptima, es lo mejor que podemos hacer en este caso. Y si nos quedamos con el camino de menor distancia, fíjese que el que nos queda, acá tenemos uno que viene con distancia acumulada 2, otro que viene con distancia acumulada 4 y dos que vienen con 5. Me voy a quedar con el de 2. El de 2, ¿cuál corresponde? Corresponde a este que está acá. Entonces fíjense que en vez de elegir el camino que era todos ceros, que era el que verdaderamente me transmitieron, lo que yo termino decidiendo es por un camino que hace esto que está acá. Y eso es debido a que me tocaron 3 errores seguidos en un largo igual a 3. Entonces fíjense que efectivamente corresponde con las respuestas que ustedes deberían dar cuando miran la función de transferencia de cuántos errores seguidos yo puedo corregir. Si hacen eso van a ver que en un largo 3 no se pueden corregir errores triples, entonces está sucediendo el error que vemos acá. ¿Y cuáles los errores que efectivamente estamos corrigiendo? Bueno, para eso tenemos que ver cuál es la secuencia demodulada. Y la secuencia demodulada va a ser 0, 1, 0, 0, 0 y todos ceros. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar el color de la flecha que corresponde a cuál es el bit de fuente asociada a esa rama. Entonces, como ven, en vez de recibir todos ceros, estamos cometiendo un error acá con este 1.
Entonces tenemos un error de bit de fuente. Y eso es debido a precisamente los errores que se dieron en canal y aplicar luego la decisión dura. Vamos a comparar qué pasa si hacíamos exactamente lo mismo pero utilizando decisión blanda. ¿Esto qué significa? En vez de utilizar la distancia de Hamming, en realidad, en vez de utilizar el algoritmo de Viterbi sobre la secuencia de bits, ya habiendo aplicado la decisión sobre los símbolos, directamente utilizamos los símbolos y a cada bit, a cada rama del Viterbi, en vez de poner cuál es la representación binaria de la palabra de código, o sea, si es 00, 11 o lo que sea, utilizamos su representación en símbolos. Entonces, que correspondía a una secuencia codificada 00, bueno, si lo traducimos a símbolos, va a ser los símbolos AA, que en este caso es 11. Este que era 11 en binario, bueno, corresponde a -A, que en este caso es -1, -1. Entonces, de esa forma, al trellis lo representamos por los símbolos que le corresponden a cada una de las salidas. Y la métrica que vamos a utilizar para ver cuáles son las ramas más verosímiles, cuáles son las que se acercan más y las que más se alejan de la secuencia que a mí me llegaron, va a ser la distancia euclidiana, que es la que estamos acostumbrados a utilizar en el espacio de señal. Y acá le hago la aclaración que en vez de calcular la distancia euclidiana, recuerden que es la suma del cuadrado de la diferencia de las coordenadas. En este caso vamos a tener que aplicarla a pares de símbolos y aplicar raíz cuadrada de eso. Bueno, en vez de aplicar raíz cuadrada para ir haciendo el acumulado más sencillo, y como la distancia al cuadrado nos sirve de igual forma que la distancia para ir comparando, bueno, directamente usamos la distancia al cuadrado y directamente vamos sumando la diferencia al cuadrado de las coordenadas. Entonces, repetimos los pasos, pero en esta situación. Entonces, el par de símbolos que recibimos es 1,0 y 0,9 al comienzo. Entonces comparamos con las distancias de los símbolos que corresponden a cada una de las ramas. Fíjense que esto es 1 menos 1, 0 al cuadrado más 1 menos 0,9, 0,1 al cuadrado me da 0,01. Y si hago ese mismo cálculo contra la otra me da una distancia de 7,61. Pasamos a la segunda instancia. Ahora mi símbolo es menos 0,2, 1,8. Fíjense que este era el que hoy nos daba el error porque precisamente es un símbolo negativo. Si calculamos ahora sí las distancias, nuevamente hacemos el cálculo utilizando la distancia euclidiana y nos da estos valores. Y ahora llegamos a la tercera instancia donde ahora sí podemos hacer las comparaciones luego de haber calculado todas las distancias y hacemos igual que en el caso anterior. Nos quedamos con la que viene con una distancia acumulada menor. Entonces entre 4,34 y 13,14 borro 13,14, acá borro 11,14, acá 23,14 y acá 17,14. Entonces haciendo eso, muy similar al caso anterior, se termina borrando la segunda rama de la primera instancia, entonces ya este bit está desmodulado de forma óptima. Sí, y seguimos con las demás instancias y fíjense que va cambiando un poco con respecto a el caso de decisión blanda. Si siguen, esto lo voy salteando para hacerlo rápido, pero fíjense que llegamos a esta situación. Por empezar, ya vemos que a diferencia del caso de la decisión dura, acá ya hay dos bits de fuente que están decodificados de forma óptima, que es el primero y el segundo, es 00. Y en particular este era el que habíamos cometido error y acá vemos que no se está cometiendo el error. Y también si tuviésemos que demodular todos los que siguen, o sea, tuviésemos que elegir ahora un camino, nos quedaríamos con el que es todos ceros, porque fíjense que es el que tiene menor distancia acumulada. Y eso es lo que vemos acá. Entonces en este caso, al hacer la demodulación o la decodificación de la secuencia utilizando decisión blanda, no cometeríamos ningún tipo de error. Esto verifica que el desempeño, o es un ejemplo, en realidad no lo verifica porque deberíamos hacerlo con simulación o a partir de un cálculo analítico, pero ahí lo que sí vemos es que en este caso en particular se logra un mejor desempeño usando decisión blanda que decisión dura. En general eso siempre va a suceder y piensen en dónde está la ganancia acá. Fíjense que si nosotros aplicamos decisión dura, no sabemos si este 1, fíjense, recuerden que esto me quedaba 0, 0, 1, 0. No sabemos si este 1 que está acá es un 1 porque es menos 0,2, como es este caso, que apenas se parsó
o se pasó por poquito de la frontera, o es un menos 1,9, por ejemplo, que sería alejarse mucho. La decisión blanda sí tiene esa información. Al aplicar la decisión dura y determinar si está arriba o abajo del umbral, perdemos información porque no sabemos cuán cerca o cuán lejos está de la frontera, o en realidad de los símbolos posibles. Al usar decisión blanda se conserva esa información, entonces es mucho más representativa la métrica o las distancias que vamos calculando. Entonces por eso nos termina dando una mejora. ¿Cuál es la desventaja de utilizar decisión blanda? Fíjense que acá estamos usando, estamos haciendo el cálculo teórico, lo estamos haciendo en la carpeta y podemos hacer una representación decimal tan fina como querramos. En un sistema que nosotros querramos implementar, vamos a tener siempre una precisión finita y no vamos a poder representar cualquier valor decimal. En general, cómo se implementa esto es utilizar más bits que solo uno para la representación precisamente de los elementos de las palabras de códigos. A eso que me refiero, en vez de decir, bueno, separo en dos regiones, por ejemplo el BPCK, donde digo, si me dio mayor que 0, le pongo un 1, y si me dio menor que 0, le pongo 0. Bueno, se puede dividir en 4 regiones y hacer la representación que se suele decir es utilizar una representación de 1 fuerte y 1 débil, y 0 fuerte y 0 débil. Fíjense que ahí son 4 valores, o sea que tendremos que hacer una representación de 2 bits por cada uno de los símbolos recibidos, y haciendo eso ya mejora mucho el desempeño. O sea, ya nos estamos acercando más al desempeño de una decisión blanda que el de una decisión dura. Es simplemente aplicar mayor precisión a la representación binaria de los códigos. Bueno, con esto van a poder resolver el ejercicio 5. Háganlo, vean si les surgen dudas y lo podemos charlar en las consultas.